Hoy quería hablarte un poco de lo que es la psicología. La psicología del comportamiento estudia el comportamiento de la persona en diversas situaciones adversas. En este sentido, mm, hablar un poco de la naturaleza carnal, cómo ella se manifiesta en el creyente, cómo logra de ella despertar, no querer hacer en conformidad al mandamiento. Por ejemplo, tomemos, el Señor dice, la Escritura muestra claramente de soportar al débil en la fe. Y esta naturaleza carnal siempre se levanta y no quiere soportar al débil en la fe, antes lo quiere señalar. Antes lo señala, le juzga, le dice que está en pecado, le dice tantas cosas como sean posibles, pero la posición de esta naturaleza carnal es revelarse al mandato. Es ahí donde el creyente debe estar muy atento de sí mismo, porque ya no es carnal. Por eso es que la Escritura dice, haced morir lo terrenal o el viejo hombre. ¿Por qué? Porque esta naturaleza carnal siempre se va a levantar, siempre va a hacer todo lo posible de que el creyente no se sujete a la palabra de Dios o al mandato. Entonces es en este sentido la importancia del por qué debemos estar muy atentos a esto, a la prueba de fe, de nuestra fe. Porque si verdaderamente la prueba de nuestra fe, que estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a aprender a mortificar por el Espíritu las obras de la carne, con sus deseos y pasiones. Y es importante ver cada vez que este mandato se da, o cada vez que vemos a un hermano o la esposa o el esposo o los hijos débil en la fe, debemos soportarles como buenos cristianos, como buenos creyentes en el Espíritu, soportarle porque es el mandato del Padre, y honrar al Padre es primordial. Pero esta naturaleza carnal no te la va a dejar fácil, porque va a hacer que tú veas los errores de la persona. Va a hacer que tú te levantes en contra de la voluntad del Padre, de hacer como ella quiere que haga, señalarle, reprocharle, cantaletearle, reconvenirle, castigarle, hacer tantas cosas como sean posibles para que tú las hagas. Entonces es aquí donde se comienza lo que se llama guerra. Y como buen soldado debes estar vigilante de ti, que esta naturaleza no le des vida, o no te dejes tomar gobierno. No te gobierne y accedas de hacer. Dice, la Escritura dice que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y siempre las cosas que están afuera lo atraen a uno, por lo que ve de sus hijos. Como eres padre, es tu hijo, y como tu hijo no hace las cosas como tú dices, entonces te vas a levantar y vas a ver cómo esa naturaleza carnal. Entonces la psicología en la naturaleza carnal es frenar el ímpetu. Si tú no vives esto, tú no vas a entender las cosas de Dios. Cómo se levanta, cómo esta naturaleza carnal en ti se levanta y te lleva a no obrar en conformidad a la voluntad de Dios. Y a medida que tú le hagas caso, le des vida, ella se va fortaleciendo. Y por eso es que muchas veces tú caes, tantas veces haces cosas, y esta es la importancia de que tu fe ahí no desmayes, sino que te levantes y sigas adelante, insistiendo en el ejercicio hasta que venzas. Y por eso, como buen soldado, debes estar vigilante de ti mismo, atento a lo que ves, a lo que escuchas, mantenerte tranquilo. Por eso es que la Escritura dice claramente: todo hombre sea presto para oír, tardío para hablar,
tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios, que es Cristo, para que obre en ti, es necesario estar atento, 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 en silencio. ¿Por qué? Porque no somos boca, pero sí somos pies y manos. Y los pies y las manos primero obran, después, si Cristo lo permite, entonces enseñaremos. ¿Cómo lo hizo en Jesús? Jesús obraba primero, se presentaba a Dios aprobado y entonces hablaba. Y esta es la importancia con Jesús, que Jesús muestra esto. Es algo maravilloso cuando comienzas a experimentar cómo el mandato a la carne, a la naturaleza carnal no le gusta y se levanta y quiere que tú hagas en conformidad. Ella te dice, pero tú decides el por qué es necesario escudriñar la Escritura, el por qué es necesario hacer conforme la voluntad del Padre, de estar atento siempre, con gozo, ese gozo de ese pronto ánimo de hacer las cosas como Él dice y empezar a ganar la batalla, porque la Escritura dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces la manera de resistir al diablo es la batalla que tú vas a hacer, es la batalla que tú vas a hacer, porque no es de hablar, es de obedecer. Entonces vas a entender cómo tú logras de vencer esta naturaleza carnal que en ti está. Jesús por eso dijo, he vencido al mundo. ¿Cuál mundo? El que estaba afuera, no, el que estaba dentro de él, porque su lucha no era con tan solamente los judíos, sino contra espíritus, huestes celestiales, demonios. Y su lucha era con ellos. Y mira cómo él venció. Esto es lo importante, cómo él se sometía, cómo él honraba al Padre, resistía al diablo, honrando al Padre. Él venció. Entonces, lo que él nos enseña con su caminar, nos enseña a nosotros a vencernos esa naturaleza que está en nosotros, donde la cabeza de esa naturaleza es el diablo. De esta simiente, si cuando nosotros obedecemos la simiente que es Cristo, pisa la cabeza que es el de la naturaleza carnal, que es el diablo. Entonces, esta es la cosa de lo que verdaderamente es necesario. ¿Por qué me interesa mucho la psicología? Es porque me gusta ver el comportamiento. Cuando tomo la palabra de Dios y la aplico en mí, veo cómo esta naturaleza que está en mí se levanta y quiere y hacer como ella quiere, pero de mí depende en esta batalla vencer. Y cada uno va a sufrir esto. Esta es la prueba de tu fe, ¿sí? Para que venzas y para que a la medida que vences, alimentas a Cristo. El Cristo crece en ti, toma más control, más poder, y al diablo poco tiene poder. Entonces, una de las cosas de lo que Dios nos quiere enseñar a través de ello, de esta vivencia, es vencernos. Vencer la naturaleza que está en nosotros, donde la cabeza de esa naturaleza es el diablo. Espero te haya gustado esta enseñanza y lo pongas por obra para que veas que no es mentira lo que estoy diciendo.